Claudia María no era una mujer nacida para la violencia. Al contrario, toda su vida había sido una oda a la paz y al servicio. Desde joven sintió un llamado divino, una necesidad de amparar a los desvalidos, lo que la llevó a vestir el hábito y dedicarse a Dios. En el corazón palpitante y peligroso de la Ciudad de México, en un barrio olvidado por las autoridades y gobernado por el miedo impuesto por el cártel La Sombra, encontró su propósito. La hermana Claudia dirigía un pequeño orfanato, un oasis de esperanza en medio del caos. Su trayectoria estaba marcada por la compasión, por la fe inquebrantable de que podía hacer la diferencia, un alma a la vez. Para los niños, ella era más que una cuidadora. Era la única figura materna que muchos de ellos habían conocido, un puerto seguro contra la brutalidad del mundo exterior. Su rutina era una sinfonía de pequeños milagros. Se despertaba antes del amanecer, preparaba el desayuno con los pocos recursos que lograba recaudar y pasaba los días enseñando, cuidando rodillas raspadas y corazones rotos. El sonido de las risas de los niños en el patio del orfanato era su música preferida, la prueba viviente de que el bien todavía podía florecer en los lugares más oscuros. Conocía cada callejón, cada rincón de ese barrio, no por miedo, sino por amor. La comunidad la respetaba. Veía en ella una santidad genuina, una mujer que enfrentaba la oscuridad no con armas, sino con un rosario en las manos y una oración en los labios. Esa era la imagen que todos tenían de la hermana Claudia, una sierva de Dios, frágil en apariencia, pero con una fuerza espiritual que parecía inquebrantable. Es por historias como la suya que les pido que se suscriban al canal. Si llegamos a 1000 suscriptores, podremos seguir trayendo relatos que merecen ser escuchados. Comenten desde dónde están viendo para que yo sepa hasta dónde llegan estas voces. Sin embargo, bajo la serenidad de su semblante, una angustia silenciosa comenzaba a echar raíces. Claudia veía la influencia del cártel La Sombra crecer como un cáncer, reclutando a jóvenes, extorsionando a comerciantes y dejando un rastro de violencia que la policía, comprada e intimidada, se negaba a limpiar. Rezaba fervorosamente por protección, por una intervención divina que nunca llegaba. Sus conflictos internos se profundizaban cada noche que oía el sonido de disparos a lo lejos. Cada vez que un niño llegaba al orfanato con otra historia de pérdida y trauma, se preguntaba si su fe era suficiente, si el perdón y la compasión que predicaba podrían realmente superar un mal tan arraigado y sádico. La duda era una sombra que la acechaba, un presagio de lo que estaba por venir. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio, un grupo de hombres armados, miembros del cártel, se detuvo frente a la puerta del orfanato. El líder, un hombre con el rostro marcado por una cicatriz y una mirada vacía, conocido solo como el carnicero, exigió hablar con ella. No quería dinero, quería usar el orfanato como punto de observación y almacenamiento para sus operaciones. Claudia, con un coraje que la sorprendió incluso a ella misma, se negó. Se plantó frente a él, sosteniendo su crucifijo, y dijo que aquel era un lugar sagrado, un santuario para inocentes, y que la oscuridad de ellos no encontraría refugio allí. La tensión era palpable, un silencio mortal que se cernía sobre la risa de los niños, que ahora se escondían detrás de ella. El carnicero se rió, un sonido seco y desprovisto de humor. La miró de arriba abajo, con una mezcla de desdén y sorpresa. Para él, esa mujer era solo un insecto, una tonta con creencias inútiles. Escupió en el suelo, a pocos centímetros de los pies de ella, y dijo que nadie le negaba nada a la sombra. La amenaza quedó en el aire, una promesa de represalia. «Rece por sus ángeles, hermana», dijo antes de dar la espalda y marcharse con sus hombres. En ese momento, el miedo se apoderó de Claudia, no por sí misma, sino por las almas
inocentes que había jurado proteger. Los abrazó, sintiendo sus cuerpos pequeños y temblorosos, y rezó como nunca antes, implorando un milagro. La escena que siguió fue la personificación del infierno en la tierra. En la oscuridad de la noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de falsa paz, el orfanato fue engullido por las llamas. El fuego, iniciado por cócteles Molotov, se extendió rápidamente por la antigua estructura de madera. Los gritos de los niños se mezclaron con el crepitar de las llamas, un coro de terror y agonía que resonaría para siempre en el alma de Claudia. Intentó desesperadamente salvarlos, corriendo por pasillos de humo y fuego, sacando a los pequeños, pero era imposible. El calor era insoportable, el techo se derrumbaba y las salidas habían sido bloqueadas a propósito para asegurar que no hubiera sobrevivientes. Vio a su mentora, la anciana hermana Sofía, ser consumida por las llamas al intentar proteger a dos niños pequeños con su propio cuerpo. Vio los rostros aterrorizados de sus ángeles, sus manos extendidas hacia ella antes de ser arrebatados por el humo negro. Fue una masacre calculada, una demostración de poder de El Carnicero, un castigo por su osadía. El dolor de Claudia era indescriptible, una herida tan profunda que parecía rasgar su propia esencia. La mujer de fe, la madre de tantos, observó impotente mientras todo lo que amaba era reducido a cenizas y silencio. Cuando los bomberos finalmente llegaron, era demasiado tarde. Las ruinas humeantes del orfanato eran una tumba para decenas de niños y para la única otra alma que compartía su vocación. Claudia estaba en medio de la calle, cubierta de hollín y quemaduras, la mirada perdida en el vacío. No lloraba. Las lágrimas parecían haberse evaporado con el calor de su dolor. La policía llegó. Registró el suceso con una burocracia fría e indiferente y rápidamente concluyó que había sido un accidente causado por un cableado defectuoso. La corrupción era un veneno tan extendido que la verdad no tenía ningún valor. Allí, de rodillas ante los escombros de su vida y de su fe, Claudia María sintió que algo se rompía dentro de ella, un quiebre definitivo que la transformaría para siempre. En los días que siguieron, un silencio sepulcral reemplazó las risas infantiles que antes llenaban el barrio. Las ruinas del orfanato se convirtieron en un memorial sombrío, visitado por los vecinos que dejaban flores y velas, susurrando plegarias por las almas que se fueron demasiado pronto. Claudia María, sin embargo, no estaba allí. Se refugió en la sacristía fría de la iglesia del Padre Antonio, un fantasma vestido con el hábito, deambulando entre los bancos vacíos. Su fe, antes una roca inquebrantable, se había hecho añicos. Miraba el crucifijo en la pared, no con devoción, sino con una acusación silenciosa. ¿Dónde estaba Dios cuando las llamas consumieron a sus hijos? ¿Qué clase de Padre Celestial permitía un sufrimiento tan atroz y permanecía en silencio? Cada versículo sobre misericordia y amor ahora sonaba como una broma cruel, una mentira descarada ante la brutalidad que había presenciado. El dolor de Claudia era un océano oscuro y sin fondo. Pasaba horas de rodillas, no para rezar, sino paralizada por el peso del luto y la impotencia. El informe oficial de la policía, que clasificaba la tragedia como un accidente, fue la última palada de tierra sobre su esperanza de justicia terrenal. Vio a los hombres de El Carnicero pasar por la plaza, riendo, viviendo, respirando, mientras sus niños yacían bajo la tierra fría. La impunidad del cártel, protegida por la corrupción sistémica, era un insulto a la memoria de cada vida perdida. Fue en ese abismo de desesperación donde algo comenzó a cambiar. La tristeza, pura y abrumadora, empezó a mezclarse con un sentimiento nuevo, una brasa de ira que ardía en su pecho, calentando el vacío helado que la consumía por dentro. Cierta noche, mientras hojeaba la Biblia que había pertenecido a su mentora, la hermana
Sofía, sus manos se detuvieron en un pasaje del Antiguo Testamento. No tendrás compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Las palabras saltaron de la página, no como un pasaje histórico, sino como una revelación, un permiso divino para lo que su corazón comenzaba a clamar. La imagen de un Dios misericordioso se desvaneció, siendo reemplazada por la de un Dios de ira y castigo, un Dios que usaba instrumentos en la tierra para ejecutar su juicio. Se dio cuenta de que no había sido abandonada, había sido elegida. Si la justicia de los hombres era ciega y corrupta, y la misericordia de Dios parecía lejana, entonces ella sería la mano que equilibraría la balanza. En ese momento, la hermana Claudia María murió junto con sus niños en las cenizas del orfanato. De sus ruinas emocionales se levantó una nueva mujer, forjada en el dolor y bautizada en el fuego de la venganza. Ya no buscaría consuelo en las plegarias, sino en la acción. La justicia ya no sería una súplica, sino una sentencia que ella misma ejecutaría. Fue entonces cuando tomó su decisión, un voto solemne, hecho no a Dios, sino a las almas de sus pequeños. Cazaría a cada hombre involucrado en la masacre, desde el sicario más bajo hasta el líder, el carnicero. Conocerían el mismo miedo, la misma agonía que infligieron a los inocentes. Esta se convirtió en su nueva fe, su única razón para vivir. Si nadie haría justicia por ellos, ella lo haría. Si el cielo no los vengaría, ella se convertiría en su infierno. Su transformación comenzó simbólicamente. Frente a un espejo roto en la sacristía, tomó unas tijeras y se cortó el largo cabello, los mechones cayendo sobre el suelo de piedra como las últimas vestiduras de su antigua identidad. Cambió su hábito manchado de hollín por ropas oscuras y prácticas que le permitirían moverse por las sombras de la ciudad sin ser notada. La única pieza que conservó fue el crucifijo de madera que siempre había llevado en el cuello, pero ahora ya no era un símbolo de fe y perdón. Se había convertido en la marca de su misión, el emblema de la santa vengadora que estaba naciendo. Ya no era una oveja de Dios, era el lobo que cazaría a los otros lobos. La ciudad conocería un nuevo tipo de justicia, una justicia bíblica, implacable y definitiva. Claudia María desapareció. Para la comunidad enlutada y para el padre Antonio, que la buscaba afligido, simplemente se desvaneció, como si el dolor la hubiera desintegrado. Pero no estaba lejos, escondida en el sótano abandonado de una antigua capilla en los límites del barrio, inició su metamorfosis. Los días los dedicó al estudio de sus enemigos. Ella, que conocía a cada familia y cada esquina, usó ese conocimiento como su arma principal. Observaba a los miembros del cártel desde lejos, aprendiendo sus rutinas, sus vicios, sus debilidades. Las noches eran para la preparación física. Fortaleció su cuerpo con ejercicios rigurosos, transformando la fragilidad de una sierva de Dios en la resiliencia de una cazadora. La oración fue reemplazada por la meditación sobre la venganza, cada nombre de sus objetivos recitado como un mantra sagrado, una promesa de sangre. El primero en caer fue un vigilante insignificante del cártel, un joven llamado Héctor, conocido por su crueldad y por haberse reído durante el incendio. Claudia lo siguió durante días. No usó un arma de fuego. El ruido atraería atención no deseada. En una noche lluviosa, mientras él caminaba por un callejón para encontrarse con un traficante, ella lo abordó. Él la subestimó, viendo solo a una mujer surgiendo de las sombras. Fue su último error. Usando un garrote improvisado, lo sometió con una velocidad y eficiencia que lo tomaron por sorpresa. No hubo lucha. Solo el sonido de la lluvia y el silencio de una vida que se desvanecía. Antes de desaparecer en la oscuridad, le metió un rosario en la garganta, la primera firma de su obra macabra.
El mensaje era claro. El juicio divino había comenzado. El cuerpo de Héctor fue encontrado a la mañana siguiente, y la policía corrupta rápidamente lo archivó como otro ajuste de cuentas entre pandillas. Sin embargo, el rosario en la garganta era un detalle extraño, un susurro de algo diferente que la mayoría ignoró. En el submundo de la sombra, la muerte fue una advertencia para los más supersticiosos, pero para el liderazgo era solo el costo del negocio. El carnicero apenas registró la pérdida. Mientras tanto, Claudia regresaba a su escondite, con el corazón latiendo con fuerza, no de miedo, sino de una terrible y sombría satisfacción. Aquel primer acto de violencia no le trajo paz, pero confirmó su propósito. La mujer que dudaba en matar una araña había ejecutado a un hombre a sangre fría. Sintió que la fractura en su alma se profundizaba, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Unas semanas después, el segundo nombre de su lista fue tachado. Esta vez fue uno de los hombres que arrojó los cócteles Molotov. Lo encontró en una cantina, barata, ahogándose en tequila y arrogancia. Esperó a que saliera, borracho y vulnerable. El enfoque fue diferente, más audaz. Lo atrajo a la parte trasera de la iglesia principal con la promesa de información, usando la penumbra del lugar sagrado como su aliada. Cuando se dio cuenta de la trampa, ya era demasiado tarde. Esta vez usó un cuchillo, un único golpe preciso que silenció su voz para siempre. En la piel de su pecho, con la punta de la hoja, marcó un versículo bíblico: porque la paga del pecado es muerte. El cuerpo fue dejado cerca del confesionario, una afrenta directa a la santidad que él había ayudado a profanar. Con la segunda muerte, la leyenda urbana comenzó a tomar forma. La gente en los mercados y en las plazas hablaba en voz baja sobre un espíritu vengador, un alma en pena del orfanato que había regresado para cobrar su deuda. Algunos la llamaban el ángel de la muerte, otros la monja vengadora. El miedo comenzó a infiltrarse en las filas más bajas del cártel. La coincidencia de dos muertes marcadas por símbolos religiosos era demasiado perturbadora para ser ignorada. El carnicero, aunque irritado por la distracción, todavía no veía un patrón, solo la incompetencia de sus hombres. El caso fue entregado al detective Ramírez, uno de los pocos policías honestos del distrito, un hombre cansado de la corrupción que lo rodeaba. Inmediatamente notó la singularidad de los crímenes, el toque ritualista que los diferenciaba de la violencia banal del cártel. Detective Ramírez era un hombre meticuloso. Visitó las escenas de los crímenes, analizó los símbolos y comenzó a trazar un perfil psicológico del asesino. Era alguien inteligente, paciente y movido por una furia justiciera. La elección de los objetivos no era aleatoria. Ambos eran miembros conocidos de la sombra con reputación de brutalidad. Ramírez comenzó a sospechar que no se trataba de una guerra de pandillas, sino de algo mucho más personal. Releyó el antiguo informe sobre el incendio en 1900, el orfanato, el caso oficialmente cerrado como accidente. Una monja había sobrevivido, pero había desaparecido. La conexión era tenue, casi absurda, pero no podía quitársela de la cabeza. Una mujer de Dios convirtiéndose en una asesina en serie. Parecía imposible, pero en ese barrio lo imposible era rutina. Mientras Ramírez investigaba, Claudia ascendía en la jerarquía de sus objetivos. El siguiente era un cobrador de extorsiones, un hombre que aterrorizaba a los comerciantes locales y que había proporcionado la gasolina para el incendio. Sabía que él estaba más protegido, rara vez estaba solo. Su estrategia tuvo que evolucionar. Usó la fe de la comunidad como su arma. Dejó una nota anónima en la caja de limosnas, fingiendo ser una informante, concertando una cita con el cobrador en una de las criptas bajo la catedral principal. La promesa de traicionar a un rival era un cebo que no pudo resistir. Fue al encuentro con dos guardias, pero Claudia ya había preparado el terreno.
usando los túneles oscuros y su conocimiento de la arquitectura antigua para separarlos y eliminarlos uno por uno, en un silencio aterrador. El enfrentamiento con el tercer objetivo fue más difícil. Él luchó, su brutalidad saliendo a flote. En la oscuridad de la cripta, en medio de tumbas de siglos pasados, libraron una batalla desesperada. Fue la primera vez que Claudia sintió el impacto de la violencia en su propio cuerpo, recibiendo un corte en el brazo y un golpe en el rostro. Pero su determinación era más fuerte que su fuerza bruta. Lo desarmó y, mirándolo a sus ojos aterrorizados, vio el reflejo del mismo terror que sintieron los niños. «Rece ahora», susurró, antes de poner fin a su vida. Dejó su cuerpo en el altar de la cripta como un sacrificio profano. Esta vez no había versículo, solo el crucifijo de madera roto en su mano, un símbolo de su propia fe rota. La muerte de un miembro tan importante sacudió la estructura de la sombra. El carnicero finalmente entendió que estaba siendo cazado. La idea de una monja vengadora todavía le parecía ridícula, una fantasía de gente ignorante. Sospechó de un traidor en sus filas, alguien que usaba la leyenda para enmascarar una toma de poder. Su reacción fue salvaje. Ordenó la ejecución de varios de sus propios hombres basándose en meras sospechas, sumergiendo al cártel en un estado de paranoia y desconfianza. La violencia se volvió hacia adentro, exactamente como Claudia había previsto. Su estrategia no era solo eliminar a sus objetivos, sino hacer que el propio cártel se canibalizara, pudriéndose desde adentro. El barrio se sumió en un nuevo nivel de miedo, con los tiranos temiendo ahora a las sombras tanto como los oprimidos. El padre Antonio, observando la escalada de violencia y escuchando los rumores, sentía un escalofrío en el alma. Conocía a Claudia mejor que nadie. Conocía su dolor, su resiliencia y la profundidad de su amor por los niños. Juntando las piezas, su desaparición, la naturaleza religiosa de los asesinatos, la elección de los objetivos, llegó a la terrible conclusión. Cierta noche, guiado por una intuición desesperada, bajó al sótano abandonado de la capilla, y allí la encontró. Claudia estaba limpiando el cuchillo, su rostro marcado por el agotamiento y la dureza. El crucifijo en su cuello parecía una contradicción en medio del aura de muerte que la envolvía. El shock en el rostro del viejo sacerdote era una mezcla de horror y una profunda tristeza. La llamó por su nombre, con la voz quebrada. El enfrentamiento entre ellos fue un choque de mundos. El padre Antonio le imploró que se detuviera, que no perdiera su alma en ese camino de condenación. Habló de perdón, de misericordia, de la voluntad de Dios. Claudia lo escuchó, con el rostro impasible como una máscara de piedra. Luego respondió con la voz ronca y fría. ¿Dónde estaba la misericordia de Dios cuando mis niños se quemaban?, cuestionó. Usó la propia Biblia contra él, citando pasajes de ira y retribución, argumentando que solo estaba completando la obra que Dios había iniciado. Soy el ángel de su ira, Padre. No pido perdón, pues cumplo un deber sagrado. El sacerdote vio que la mujer que había conocido estaba perdida, reemplazada por un instrumento de venganza, con la lógica distorsionada por el trauma. Él intentó argumentar que la violencia solo generaría más violencia, que ella se estaba convirtiendo en el monstruo que cazaba. Pero sus palabras no la alcanzaron. Para Claudia, la línea entre el bien y el mal ya no existía, solo la deuda de sangre que debía ser pagada. Le pidió que se fuera y guardara su secreto, no por ella, sino por la memoria de los niños. Si él la entregaba, la justicia nunca se haría. Dejado con un dilema moral devastador, el padre Antonio se fue, con el corazón hecho pedazos. Se convirtió en el guardián reacio de su secreto, rezando por un milagro que pudiera salvar el alma de Claudia antes de que fuera demasiado tarde.
Es por esta complejidad, por entender que la justicia no siempre es blanco o negro, que sigo contando estas historias. Si te sientes conmovido por este viaje, suscríbete. Tu apoyo me permite dar voz a los olvidados. La caza de Claudia se intensificó, convirtiéndose en un juego mortal de estrategia. Sabía que el carnicero ahora la esperaba, que la ciudad era un tablero de ajedrez y cada movimiento era crucial. Comenzó a usar los secretos del barrio a su favor. Muchos residentes, oprimidos por el cártel, odiaban a él, carnicero tanto como ella. Silenciosamente comenzaron a ayudarla. Una información dejada en un confesionario, un recado escondido entre las velas de un altar, un aviso susurrado durante una misa. La fe de la comunidad, que antes era su fuerza espiritual, ahora era su red de inteligencia. Se convirtió en una sombra que lo oía todo. Sus ojos y oídos estaban en todas partes, mientras que el carnicero, aislado en su fortaleza de paranoia, se encontraba cada vez más ciego. El detective Ramírez también se estaba acercando. Consiguió una muestra de ADN de la tercera escena del crimen, un cabello de Claudia que se cayó durante la lucha. El análisis confirmó que el asesino era una mujer. La teoría de la monja, antes absurda, ahora parecía la única explicación plausible. Fue a los archivos de la iglesia buscando registros sobre la hermana Claudia María. Encontró fotos de ella con los niños del orfanato, un rostro que irradiaba bondad y luz. Era difícil conciliar esa imagen con la de la asesina fría y metódica que estaba cazando. Secretamente, una parte de él sentía una admiración reacia. La vengadora estaba haciendo el trabajo sucio que la policía corrupta se negaba a hacer, limpiando la ciudad de sus peores elementos. La creciente audacia de Claudia la puso en peligro. Al intentar eliminar al brazo derecho del carnicero, subestimó su seguridad. La operación se convirtió en una trampa. Fue rodeada en un antiguo almacén, con hombres del cártel disparando desde todas las direcciones. Fue una prueba brutal de sus nuevos instintos. Usó la oscuridad y la estructura laberíntica del lugar para moverse como un fantasma, eliminando a sus perseguidores uno por uno en un ballet de violencia silenciosa. La monja que enseñaba canciones de cuna ahora se movía con la letalidad de un soldado entrenado. Escapó por poco, herida y exhausta, pero dejando atrás un rastro de cuerpos, incluido el de su objetivo principal. La victoria, sin embargo, tuvo un precio. Sabía que la habían visto, que su descripción, aunque vaga, llegaría a El Carnicero. El golpe fue devastador para el cártel. Perder a su segundo al mando dejó a El Carnicero expuesto y furioso. La descripción que dieron sus hombres, una mujer ágil, de ropas oscuras y con una furia implacable, finalmente le hizo considerar lo imposible. La monja, la única sobreviviente, la mujer a la que humilló y dejó para sufrir. La idea era tan demencial que casi se rió, pero la semilla de la duda fue plantada. Recordó su mirada, el coraje desafiante cuando lo enfrentó en las puertas del orfanato. No era la mirada de una víctima, sino de alguien con una fuerza oculta. El juego había cambiado. Ya no se trataba de un traidor o una pandilla rival. Era personal. Era entre él y la mujer cuya vida había destruido. Claudia, recuperándose de sus heridas en el sótano de la capilla, sintió el cambio. Con cada hombre que mataba, un pedazo de su humanidad se desvanecía, reemplazado por un instinto de supervivencia frío y calculador. Mirando su reflejo en un charco de agua, apenas se reconocía. El rostro era el mismo, pero los ojos eran de otra persona, vacíos de luz, repletos de una oscuridad que la asustaba. La venganza, que al principio parecía una misión sagrada, ahora se revelaba como un veneno que estaba consumiendo su alma. Temía no solo a la muerte, sino a en qué se convertiría si sobrevivía. ¿Sería capaz de detenerse, incluso después de matar a El Carnicero? ¿O la cazadora se había convertido en su única identidad?
Los asesinatos se volvieron más íntimos y simbólicos. Comenzó a cazar a los hombres que ella personalmente vio arrojando las antorchas al orfanato. Para cada uno, una muerte que reflejaba su pecado. Uno fue ahogado en gasolina, otro fue dejado en una habitación llena de humo hasta asfixiarse. Cada cuerpo iba acompañado de un versículo específico sobre fuego y castigo divino, mensajes que solo el carnicero entendería completamente. Eran recados directos para él, recordatorios del crimen que cometió, una tortura psicológica que lo corroía lentamente. La ciudad contuvo la respiración, observando cómo se desarrollaba esta guerra sombría, una guerra entre un monstruo y el fantasma que él creó. El carnicero, ahora convencido de que su cazadora era la monja, sentía que el cerco se cerraba. Se encerró en su cuartel general, un matadero abandonado en las afueras de la ciudad, rodeado de sus hombres más leales. La paranoia lo consumía. Veía la sombra de Claudia en cada esquina, oía su voz en los susurros del viento. Él, que se enorgullecía de su control y de su poder, estaba siendo aterrorizado por una mujer que debería estar rota por el dolor. Para acabar con esto de una vez por todas, decidió montar una trampa final, una que ella no podría ignorar. Sabía que necesitaba un cebo que tocara lo que quedaba del corazón de la antigua monja. Secuestró al padre Antonio. La noticia se extendió como la pólvora, un acto de sacrilegio que conmocionó incluso a los criminales más endurecidos. El carnicero envió un mensaje claro, difundiéndolo a través de los informantes del barrio. Ejecutaría al sacerdote en el altar de la catedral principal al amanecer, a menos que la monja vengadora viniera a entregarse. Era un desafío público, un espectáculo de crueldad diseñado para atraer a Claudia a su territorio. La quería expuesta, humillada, antes de matarla. Transformaría el lugar más sagrado de la ciudad en su escenario de triunfo, demostrando a todos que ni siquiera un ángel vengador podría derrotarlo. Claudia recibió la noticia en su escondite. La rabia que sintió fue tan intensa que la dejó temblando. El padre Antonio era la última conexión con su vida pasada, la única persona que todavía veía a la mujer detrás del monstruo. El carnicero había cometido su error final. No solo la había desafiado, sino que había atacado el último vestigio de su alma. Sabía que era una trampa, sabía que caminar hacia la catedral era un suicidio, pero abandonar al sacerdote a la muerte no era una opción. La protección de los inocentes todavía era, en el fondo, lo que la movía. Su lucha interna alcanzó su punto álgido. El miedo a convertirse en un monstruo era real, pero el miedo a fallarle a la última persona que se preocupaba por ella era mayor. El padre Antonio, atado y amordazado en el altar de la oscura catedral, rezaba, no por su vida, sino por el alma de Claudia. Temía que, al salvarlo, ella se perdiera para siempre en la oscuridad. Se culpaba por no haber podido detenerla, por haber sido débil. Mientras los hombres del carnicero patrullaban las naves de la iglesia, miraba la imagen de Cristo en la cruz y veía el reflejo del sacrificio de Claudia. En su último y desesperado intento de alcanzarla, esperaba poder recordarle quién era, aunque eso le costara su propia vida. Él era el cebo, pero también la última oportunidad de redención para la santa vengadora. La decisión de Claudia estaba tomada. No iba a entregarse. Iba a la guerra. Pasaría la noche preparándose, no para un asesinato sigiloso en las sombras, sino para un ataque frontal. Reuniría las pocas armas que había adquirido, estudiaría el plano de la catedral que conocía de memoria y se prepararía para enfrentar a un pequeño ejército. Sería el fin de su viaje, de una forma u otra, o moriría intentando salvar al sacerdote, o mataría a el carnicero y se hundiría definitivamente en la oscuridad. Ya no había matices ni tonos de gris, solo la noche, la catedral y el enfrentamiento final que definiría su destino. Hizo una última visita a las ruinas del orfanato. Bajo la luz de la luna,
El lugar parecía un cementerio de sueños. Tocó las paredes quemadas, susurró el nombre de cada niño, pidiéndoles fuerza para la batalla final. Esto ya no era solo sobre venganza. Se trataba de proteger el último pilar de bondad en su vida. Se trataba de asegurar que el mal que le quitó todo no venciera. Mirando al cielo estrellado, no le pidió perdón a Dios. Le hizo una promesa. Entraría en ese lugar sagrado no como una pecadora, sino como un instrumento de su justicia final, y purgaría el mal de la casa de Dios, costara lo que costara. Mientras la ciudad se dormía, una figura solitaria se movía hacia la catedral. Las calles estaban desiertas, el silencio pesado por la anticipación. El detective Ramírez, alertado de la situación por sus propios informantes, también se dirigía hacia allí, pero sabía que la policía oficial no intervendría a tiempo. Estaba por su cuenta, dividido entre su deber de arrestar a una vigilante y su deseo de ver la justicia finalmente prevalecer. Tres almas, la cazadora, el tirano y el policía, estaban en curso de colisión, convergiendo en un enfrentamiento que mancharía el altar sagrado con sangre y decidiría el destino de todo el barrio. El escenario para el clímax estaba listo. Las sombras de la catedral eran antiguas y profundas, aliadas perfectas para una mujer que se había convertido en una de ellas. Claudia no entró por la puerta principal, rechinando en desafío. En su lugar, usó un pasadizo olvidado, conocido solo por el clero, que la llevó directamente a una galería superior, con vistas a la nave principal. Abajo, el carnicero estaba apostado cerca del altar, su silueta arrogante bañada por la débil luz de las pocas velas encendidas. El padre Antonio estaba atado a una de las columnas, y una docena de hombres armados patrullaban los pasillos entre los bancos. El aire estaba cargado con el olor a incienso y pólvora inminente. Desde su posición elevada, Claudia comenzó su sermón silencioso. Usando un pequeño espejo, reflejó la luz de las velas, creando bultos y distracciones que llevaron a los guardias a separarse, investigando los ruidos y las luces fantasmales que danzaban en la oscuridad. Uno por uno los eliminó, moviéndose con una agilidad fantasmagórica por las vigas y pasillos oscuros de la catedral. Descendía sobre ellos como un ángel de la muerte, un garrote aquí, una cuchilla allá. Cada muerte era silenciosa, los cuerpos arrastrados a la oscuridad de los confesionarios y capillas laterales. El rebaño del carnicero disminuía sin que él se diera cuenta, su confianza transformándose lentamente en una inquieta ansiedad. Cuando solo quedaban 2 guardias a su lado, Claudia finalmente se rebeló. Bajó la escalinata principal, el sonido de sus pasos resonando en el silencio mortal. Ya no era una monja ni una sombra, sino la personificación de la venganza. El enfrentamiento ideológico comenzó, las palabras tan afiladas como cualquier cuchillo. «Profanas la casa de Dios con tu presencia», dijo ella, su voz retumbando en el espacio sagrado. El carnicero se rió. «Tu Dios murió junto con tus niños, monja. Ahora, aquí solo existo yo». Su respuesta fue un versículo del libro de Ezequiel. «Así dice el Señor Dios, heme aquí contra ti, y ejecutaré en ti juicios». El intercambio de palabras cesó, y la violencia explotó en el corazón de la iglesia. Los 2 últimos guardias avanzaron, pero fueron despachados con una eficiencia brutal que sorprendió a el carnicero. Ahora solo eran ellos 2. La lucha que siguió fue salvaje y desesperada. No se trataba de técnica, sino de odio puro. Chocaron en medio de los bancos de madera, derribando candelabros y rasgando libros de himnos. El carnicero era más fuerte, sus golpes eran como martillazos. Claudia era más rápida, usando el entorno a su favor, deslizándose entre las columnas, usando la agilidad nacida de meses de entrenamiento y
desesperación para evitar los ataques más pesados y asestar golpes precisos. En un momento crucial, mientras Claudia estaba momentáneamente acorralada, el padre Antonio gritó su nombre. «Claudia, recuerda quién eres, no te conviertas en él». La súplica, cargada de dolor y amor, fue una distracción de un segundo, pero fue suficiente. El carnicero aprovechó la apertura, clavándole un cuchillo en el hombro y arrojándola al suelo con una potente patada. El dolor era insoportable. Se paró sobre ella, el rostro contraído en una sonrisa de triunfo, la hoja levantada para el golpe final. «Te enviaré con tu Dios», se burló, saboreando la victoria. El mundo de Claudia se redujo a ese momento, el dolor físico mezclado con la agonía espiritual de las palabras del sacerdote. Estaba en el suelo, en el lugar que más amaba, a punto de ser asesinada por el demonio que destruyó su vida. En ese instante de derrota inminente, algo se rompió definitivamente. Las súplicas del sacerdote, la imagen de los niños, el dolor, la rabia, todo convergió en un único punto de claridad terrible. Ya no era la hermana Claudia, ni siquiera era la vengadora. Era el juicio final. Con un grito que le rasgó la garganta y resonó por toda la catedral, ejecutó su acción decisiva. Ignorando el dolor, rodó hacia un lado, agarrando la base de un pesado candelabro de latón que había caído. Con la fuerza nacida de la más pura adrenalina y furia, lo levantó y lo golpeó contra la rodilla del carnicero. El sonido del hueso rompiéndose fue nítido y pavoroso. Ese acto final, el uso de un objeto sagrado como un arma brutal, selló su transformación. Ya no había vuelta atrás. El puente hacia su antigua vida había sido quemado para siempre. Él cayó, gritando más de sorpresa que de dolor. Claudia, moviéndose como un animal herido, se puso sobre él. La dinámica del poder había cambiado por completo. Se arrancó el cuchillo de su propio hombro y lo sostuvo sobre el rostro de él. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban desorbitados de terror. Vio en su rostro no a una mujer, sino a una fuerza de la naturaleza, implacable y absoluta. Ella no dijo una palabra. Ya no había versículos ni justificaciones, solo el silencio. Lenta, deliberadamente, puso fin a su vida, no con un golpe rápido, sino de una manera que le hizo sentir cada segundo de agonía, reflejando el sufrimiento de las llamas que él tan cruelmente encendió. Su muerte fue un eco profano de sus propias atrocidades. La catedral se sumió en 1902. Un silencio profundo, roto solo por la respiración agitada y dolorida de Claudia. Se levantó, la sangre goteando de su hombro, el pesado candelabro todavía en una mano, el cuchillo ensangrentado en la otra. Miró el cuerpo del carnicero, luego sus manos temblorosas que habían cometido el acto. No sintió alivio, no sintió alegría, sintió solo un vacío profundo y helado. El propósito que la había movido durante tantos meses se había cumplido, dejándola hueca por dentro. Fue en ese preciso momento que las grandes puertas de la catedral se abrieron. El detective Ramírez estaba parado en la entrada, con el arma apuntada, la luz de la calle enmarcando su silueta. Sus ojos se fijaron en Claudia, luego en el cuerpo en el suelo y finalmente en el horrorizado padre Antonio. El clímax se congeló en ese punto muerto, un trío improbable unido por la violencia y por una justicia distorsionada. El tenso silencio fue roto por el detective Ramírez. Mantuvo el arma levantada por un largo momento, su mirada recorriendo la escena de carnicería sagrada. Vio el cuerpo del tirano que aterrorizó al barrio durante años, vio al sacerdote tembloroso, y finalmente vio a la mujer herida, cubierta de sangre, sosteniendo los instrumentos de su terrible justicia. En sus ojos no había el brillo de un monstruo, sino el vacío de un alma agotada. Ramírez, un hombre que dedicó su vida a una ley que tantas veces falló, tomó una decisión que no estaba en los manuales. Lentamente bajó el arma. No dijo una
En palabra, la justicia que buscaba, la verdadera justicia, estaba allí, en su estado más crudo y doloroso. Se dio la vuelta y salió de la catedral, desapareciendo en la noche, dejando el juicio final a Dios o al olvido. Su acto no fue de perdón, sino de comprensión. Algunos demonios necesitan ser combatidos con el fuego del propio infierno. El padre Antonio se acercó a Claudia, el rostro marcado por el dolor de un testigo. No la reprendió ni la consoló. Las palabras eran inútiles ahora. Con manos temblorosas, rasgó un trozo de su sotana y comenzó a detener el sangrado de su hombro. Un último gesto de cuidado pastoral para la oveja que se había convertido en loba. Mientras él trabajaba en silencio, Claudia vislumbró su reflejo en una placa de mármol pulido en el suelo. La mujer que la miraba era una extraña, el rostro manchado de hollín y sangre, los ojos endurecidos por actos que nunca podrían deshacerse. La victoria sobre el carnicero no trajo paz, no hubo catarsis ni alivio divino. Solo la amarga constatación de que, para destruir a un monstruo, había sacrificado a la mujer que una vez fue, dejando en su lugar solo el cascarón vacío de una justiciera. En las semanas siguientes, una paz incierta se instaló en el barrio. Sin su líder y su estructura de mando, el cártel La Sombra se fragmentó, devorado por luchas internas y por la acción de pandillas rivales. El miedo opresivo que se cernía sobre las calles comenzó a disiparse. La gente hablaba de la Santa Vengadora en 1900. Susurros, una leyenda contada a los niños no para asustar, sino como un cuento de advertencia y de esperanza sombría. Ella era la prueba de que la justicia, a veces, encuentra caminos tortuosos. Claudia se había convertido en un símbolo complejo, una heroína para los oprimidos, una asesina para la ley y un alma perdida para la fe. La tranquilidad del barrio fue comprada con el sacrificio de su alma, y todos los que conocían la historia sentían el peso agridulce de esa transacción. Claudia María nunca más fue vista a la luz del día. Se convirtió en la leyenda que ayudó a crear, un espectro que vigilaba desde las sombras. No podía volver a la iglesia ni a la vida. Su único propósito restante era proteger al rebaño que había perdido, pero a distancia, como una guardiana sombría. Su historia es un recordatorio aterrador de cuán delgada puede ser la línea entre la santidad y la condenación, de cómo el dolor puede corromper a la más pura de las almas. Es para que relatos como el suyo, que exponen la verdad brutal de la lucha por la justicia, no sean olvidados, que pido su apoyo. Al suscribirte, nos ayudas a asegurar que estas voces, por más oscuras que sean, sigan siendo escuchadas, mostrando la complejidad de la condición humana. La escena final la muestra en un tejado, observando las luces de la Ciudad de México extenderse hasta el horizonte. El viento frío de la noche mece las ropas oscuras que se han convertido en su nueva piel. El crucifijo de madera todavía descansa sobre su pecho, más una cicatriz que un símbolo de fe. Desde un callejón oscuro abajo, oye el sonido inconfundible de un grito, una llamada de auxilio que corta la noche. Por un instante, la figura permanece inmóvil, una silueta contra la luna, como si sopesara la elección de intervenir o permanecer en la oscuridad. Luego, con una resignación cansada, se da la vuelta y se mueve hacia el sonido. La venganza estaba completa, pero su penitencia era eterna. Ya no era una monja buscando el cielo, sino un ángel caído, condenado a caminar por la tierra, purgando los pecados del mundo uno por uno.